Estas imágenes que veíamos recién corresponden al Festival Imparable con que el CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, una ONG líder en la defensa de los derechos humanos en la Argentina, festejó recientemente sus 40 años de existencia. Y hablando de derechos, Silvia Mabel, estos días las noticias de hoy, de ayer, tienen que ver con que, por ejemplo, las idas y vueltas del gobierno con el protocolo de legalización del aborto en ciertos casos, en que salió publicada una resolución, después el gobierno dio marcha atrás. Esto tiene que ver obviamente con el derecho al aborto, a la no punibilidad del aborto, las leyes, media sanción que acaba de dar la Cámara de Diputados a la ley de góndolas, que tiene que ver con los derechos del consumidor, ¿sí? Y a la ley de alquileres, que tiene que ver con derecho a la vivienda, ¿no? Son temas que seguramente van a estar presentes en el próximo gobierno y en los próximos años en la Argentina. Sí, el protocolo que se sancionó finalmente es el de interrupción legal del embarazo. Son los casos donde ya desde nuestro Código Penal, desde 1921, eso no es punible, en los casos en que no es punible el aborto, como en los casos de violación. Entonces, en ese sentido, lo que hubo es una decisión del del secretario saliente de Salud de mandar ese decreto con la protocolización y, bueno, los ruidos que generaron adentro del espacio de Cambiemos, porque, bueno, se está en esa decisión de marcha atrás, no está claro. No, hubo, efectivamente, ¿sí? Macri dijo que sí, que efectivamente hay marcha atrás y va a salir así en el boletín oficial, con lo cual nos generó realmente un cisma dentro de Cambiemos con sus aliados radicales. Pero además es muy grave porque el protocolo que Rubinstein planteaba se refiere además específicamente al caso de las menores, donde muchísimos médicos en las provincias se niegan en casos además aberrantes, porque son chiquitas que han sido violadas intrafamiliarmente. Es una situación realmente horrorosa y es una marcha atrás horrible, digamos, para lo que es la discusión de derechos de la Argentina. O sea que, y en cuanto a la ley de góndolas, que es realmente muy interesante, porque ojalá que esto sirva hacia atrás, porque si bien esta ley, que tiene media sanción, que seguramente el Senado le va a dar sanción, abre las góndolas, que son un negocio de las cadenas de supermercados,
y obliga a cuotas para las pymes y a una diversificación de la oferta, porque hasta ahora, si vos sos una empresa poderosa, comprás el espacio en el supermercado y evitás que tus competidores, y sobre todo las pymes que no tienen espalda para hacerlo, puedan exhibir sus productos. Por lo tanto, estimula la venta al más poderoso. Bueno, ojalá que esto sirva hacia atrás para de verdad analizar en serio la comercialización en la Argentina, que es absolutamente oligopólica en el caso de los alimentos. Perfecto. Bueno, y hablando de derechos, está hoy con nosotros Marcela Perelman, directora de investigación del CELS, esta institución líder en la defensa de los derechos humanos, que además ha sido la coautora de este libro que se llama, de este informe muy interesante, que se llama Derechos Humanos en la Argentina, informe 2019. Gracias, Marcela, por estar esta noche con nosotros. Y este libro es especial, ¿verdad? Porque, bueno, se lee muy como un ensayo prácticamente sobre la realidad argentina actual. Y además, bueno, es muy accesible y toca temas de absoluta actualidad e importancia para los asuntos públicos, ¿no? El informe que anualmente el CELS publica, bueno, antes que nada, muchas gracias por la invitación. Sobre el informe que anualmente nosotros publicamos, bueno, fue transformándose en los últimos 21 años. Este número, bueno, me alegra mucho escuchar que lo hayas encontrado accesible, porque pusimos mucha atención en evitar un lenguaje jurídico, en evitar un lenguaje más técnico, y por eso es un informe que apunta a lectores más amplios, a lectoras más amplias, intenta establecer una conversación con un horizonte de derechos humanos con más sectores, ampliar las personas que pueden participar de esa discusión, de esa conversación, y en ese sentido también involucra una reflexión sobre qué lugar tienen los derechos humanos en nuestra sociedad actualmente, ¿no? Los derechos humanos como un horizonte de la democracia, como una forma de darle calidad a la democracia, y también como un eje para articular alianzas entre ciertos acuerdos que pueden exceder las posiciones políticas o ideológicas en algunos asuntos, pero que son un piso común que en Argentina tiene una tradición, una historia, una consolidación importante, y en este momento nosotros creemos que puede tener una ampliación y una diversificación. Contanos brevemente, muy brevemente, ¿qué es el CELS? Que pocas instituciones de este tipo cumplen 4 décadas, ¿no? El CELS es uno de los organismos históricos de la Argentina. Estuvo fundado en el año 1979 por padres y madres de jóvenes que estaban y que aún están desaparecidos. Se fundó en ese momento, ellos ya participaban de otros organismos, de la PDH, de Madres, y decidieron reunirse y fundar un nuevo organismo con algunas estrategias particulares. Una de las primeras para las que se reunieron y trabajaron fue la preparación, digamos, local de lo que fue la visita de la Comisión Interamericana, que recientemente también se cumplieron 40 años. Y ahí se empezaron a hacer algunas prácticas de lucha e investigación, como veo que dice ahí el título, con las que seguimos trabajando, ¿no? Que tiene que ver con compilar casos, analizarlos, establecer patrones, hacer propuestas, escuchar, escuchar atentamente y analizar y ofrecer alguna clave de lectura y de interpretación sobre la realidad de las problemáticas de derechos humanos. Claro, porque lo que es interesante de este informe es que muchas veces los informes del CELS uno consultaba datos, ¿no? Así iba a decir, aquí está estadísticamente planteado en qué casos se violaron los derechos, cómo se pelearon, por ejemplo, bueno, todo el tema de la represión estatal en distintas áreas. Pero este es un libro que tiene la característica de que explica, es un ensayo que además de ser muy accesible a lectura para cualquier persona que esté interesada, va haciendo análisis de por qué pasan determinadas cosas que saltan a la luz. Es decir, bueno, el histórico gatillo fácil que siempre se ha discutido, la situación de las cárceles, la situación de los servicios de seguridad y los servicios de inteligencia, ¿no? Es uno de los temas más opacos, el sistema, bueno, la vivienda, en educación. ¿Cómo armaron estos capítulos? ¿Cómo se constituye esta presentación?
digamos, el componente histórico al que vos te referís, de haber compilado información rigurosamente, sistemáticamente, nosotros lo seguimos haciendo. Lo que pasa es que ese tipo de información está disponible en nuestra web. Quien las quiere ver puede consultarlo ahí, entonces el libro queda un poco liberado de tener que ser ese espacio de referencia. Y el proceso de producción del libro fue muy especial, fue diferente a los anteriores. Se involucró a todo el equipo de trabajo del CELS, abogados, abogadas, investigadores, incluso a personas que habitualmente, integrantes de nuestro equipo que habitualmente no trabajan en investigación y escritura, participaron. Y lo que hicimos fue no ordenarnos, o sea, hicimos como una mesa de redacción, de producción del informe, y no nos ordenamos en función de los temas que trabajamos habitualmente, sino que decidimos un sumario, un índice, discutimos los contenidos y se armaron grupos de trabajo. Y eso permitió plantear preguntas distintas, preguntas que no son con las que cada equipo viene trabajando, ¿no? Nuestros equipos trabajan, bueno, los temas de derechos humanos como más o menos están ordenados en la agenda: memoria, verdad y justicia, violencia policial, privación de la libertad, salud mental, trabajo internacional, vivienda también, hábitat. Y en este caso aparecen cruces, entonces aparecen nuevas preguntas, también aparecieron preguntas por lo que habitualmente se llama, bueno, la derechización, las nuevas derechas, el debate, digamos, más regional, siempre desde una perspectiva de derechos humanos. Aparecieron varias cuestiones en relación con derechos humanos y actores privados, una cuestión que está de mucha reflexión nacional e internacional, como actores que no son estatales pueden verse involucrados, digamos, dado el poder que tienen las empresas, antes las estaban mencionando. Entonces, bueno, ¿qué lugar tienen, por ejemplo, en las cuestiones de acceso al hábitat, las políticas que corren atrás de lo que hacen las empresas y el lugar que las empresas pueden tener en la vulneración de derechos humanos? Aparecieron cuestiones, bueno, en relación, por supuesto, a género, aborto y otros derechos relativos a la sexualidad. Bueno, distintas combinaciones que son quizás problemas emergentes y no son las claves con las que tradicionalmente trabajamos. Marcela, y en vista del cambio de gobierno que es inminente, ¿cuál es la agenda? ¿Qué agenda le lleva el CELS en términos de los derechos humanos? ¿Qué es lo más acuciante? En términos de urgencia, sí, las cuestiones que tienen que ver directamente con la desigualdad y el ejercicio de derechos económicos y sociales, tanto en lo que puede ser acceso al hábitat, que es un tema urgente, como cuestiones de alimentación, bueno, todo lo que son derechos sociales directamente asociados a la cuestión de desigualdad, que para nosotros es una cuestión central que está afectando la calidad de nuestra democracia. Entonces ahí se abre una agenda muy fuerte y muy urgente. Y luego hay algunas de las cuestiones que mencionó Mabel, algunas son de orden más de la calidad institucional, y no pensando la calidad institucional solo en términos abstractos, sino en lo más sustantivo que tiene de efectos en el ejercicio de derechos. Por ejemplo, las cuestiones relacionadas con los servicios de inteligencia, las estructuras de inteligencia, la afectación de derechos cuando hay una creciente digitalización de las relaciones sociales, entonces sociales y del Estado con la sociedad. Entonces, respecto de los servicios de inteligencia, ¿qué es lo que están planteando? Por ejemplo, desarmar ese presupuesto secreto y tan millonario que tienen. ¿Puede existir alguna discusión en ese sentido sobre primero el rol lo que hay de la ex-CIDE o la AFI actualmente? Hay una problematización, hay un problema que nosotros vemos central para la calidad de la democracia en Argentina, que es el lugar de las estructuras de inteligencia, de la AFI o ex-CIDE, pero también de las estructuras de inteligencia en distintas áreas del Estado, no solamente las conocidas áreas de inteligencia, sino también los ámbitos de investigación con estas técnicas en la Policía Federal y en otras estructuras de gobierno, ¿no? Claro, el tema es qué es lo que se está garantizando cuando hay servicios de inteligencia, ¿no? Es decir, claro, creo que esa es una discusión que es una discusión central.
porque uno dice, bueno, todos los países tienen protección contra el delito organizado, contra el terrorismo, bueno, perfecto, pero cuando esas estructuras no están puestas al servicio de protegernos de esos peligros, sino de vigilar y controlar social y políticamente a las poblaciones, eso es un tema, ¿no? Es decir, sí, y en el bloque que viene yo también quería preguntarte, Marcela, hablando de desigualdad, vos acabas de volver de Chile, donde estuviste observando la situación, y nos gustaría mucho saber qué viste allí, pero enseguida volvemos. Biogénesis Bagó es una compañía pionera en la elaboración y comercialización de productos veterinarios destinados a asegurar la salud y mejorar la productividad de los rodeos de carne y leche de la región. Todo el conocimiento, la experiencia y la tecnología al servicio del productor. Biogénesis Bagó, la evolución de la salud animal. En Zurich, te ayudamos a asegurar las pequeñas y grandes cosas de la vida. Dow Semillas evolucionó y ahora es Brevant. Somos esa respuesta rápida y simple. Somos el distribuidor, nuestro equipo técnico y vos. Brevant, somos nosotros. LATAM y vos, juntos, más lejos. Y si la vas a hacer, hacela bien. Hacela con tu 100%. Si la vas a hacer, hacela bien. Ahorrá en tus compras con las tarjetas del Ciudad. Tenés 25% de descuento en supermercados. Pedí la tuya online. Banco Ciudad, te quiere ver crecer. Shell Helix Ultra, fabricado a partir del gas natural, con una pureza del 99,5%. A veces para ganar, más vale jugarla de callado. Bueno, estamos transmitiendo en vivo en el Caballo de Madera por entrada a Troya. Que un like no cambie tu historia. Os de Neo, seguí tu plan. El aumento de la litigiosidad por accidentes laborales no es un juego. Junto con el Estado, las cámaras empresarias y los sindicatos estamos trabajando para que baje. UART, Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo. Seguimos en Asuntos Públicos. Hoy nos acompaña Marcela Perelman, investigadora del CELS, el Centro de Estudios Legales y Sociales, y coautora de un libro muy notable, Derechos Humanos en la Argentina, el Informe 2019. Esta es una institución que acaba de cumplir 40 años. Y Marcela, vos estuviste recientemente en Chile, porque vos contabas que el tema de la desigualdad es central hoy, y en Chile ha habido, bueno, una explosión de protestas en contra de una situación en un país que es uno de los más desiguales de la región o del mundo, ¿no? Sí, una de las cuestiones que me parecieron de mejor síntesis fue, me comentaban, nuestro planteo no fueron 30 pesos en relación con la suba de la tarifa del subte del metro, sino 30 años. O sea, el cuestionamiento es profundo y es un cuestionamiento muy fuerte a la lógica de toda la transición, la llamada transición chilena. Entonces, las críticas y el nivel de reflexión y de discusión política en este momento se dirige a todo lo que fue este proceso, que fue profundamente desigual, profundamente neoliberal, afecta profundamente el acceso a derechos sociales, económicos y sociales y culturales en Chile. Y en mi visita, que fue muy breve y muy intensa, lo que me sorprendió, bueno, no me sorprendió, pero me conmovió mucho fue la intensidad y el momento de reflexión y debate que están viviendo en las universidades, en las organizaciones, en la calle. Hay una situación, ellos lo llaman cabildos, ¿no? Así de asamblea constante en distintos espacios, y muy positiva también del modo en el que encontré que se están reconectando sectores sociales que no venían conversando en los últimos tiempos. Y en un mes
están en un proceso muy acelerado de reflexión. No digo que haya empezado hace un mes, ¿no? Sino que se activó un escenario completamente distinto y que a ellos los tiene muy sorprendidos. La idea de derechos, ¿no? Porque eso es interesante, porque ¿qué son derechos? Los derechos requieren su sanción, ¿no? Un derecho es necesario consagrar en una comunidad y que se hagan efectivos, porque no es simplemente... por eso se lucha para consagrar, que se hagan leyes y que esas leyes se cumplan. Entonces, cuando se plantea, por un lado, la plena vigencia de los mercados se supone que se regulan autorreguladamente y por eso se opone tanto la idea de derechos que restringen, en todo caso, una plenitud de que gane el más fuerte, porque en el mercado gana el que tiene más dinero. En todo caso, se impone por su capacidad de acumulación y no por su calidad de ser humano. Entonces, me parece que es importante eso. ¿Y cómo se está discutiendo hoy eso en Chile? Se está cuestionando una narrativa por la cual, para que una sociedad se desarrolle y funcione económicamente, se deben sacrificar derechos económicos, sociales y culturales. Para que se pueda lograr el orden, se deben sacrificar derechos civiles, políticos, bueno, como las imágenes que estamos viendo. Para poder acceder al orden, se debe tolerar en una democracia este nivel de represión, de violencia, de muerte, de tortura, de violación. Entonces, hay un cuestionamiento muy fuerte al paradigma de una sociedad en la cual se impusieron restricciones en nombre del desarrollo económico, en nombre del orden público, y frente a eso se llevaron puestos derechos muy básicos, muy elementales. La situación es gravísima. Sí, en comparación, es interesante, uno pensaba las instituciones en Chile han volado por los aires en estos días y uno también se revalora en este contexto, en comparación, instituciones que han sido muy vilipendiadas en la Argentina, como los sindicatos, por ejemplo, los movimientos sociales, donde ofrecen una canalización y unos mecanismos que en Chile no estaban presentes, ¿no? Y que se han desbordado absolutamente, y las clases dirigentes están totalmente sorprendidas porque no vieron venir esto, no lo previeron, ¿no? Hay un nivel de desacople de sectores que se ve en el discurso oficial. Esto que vos decís, bueno, se ven sorprendidos por esto. Este malestar social por la profunda desigualdad y por la negación de derechos no es reciente. Claro. O sea, el solo hecho de que no hayan, o que puedan desconocer, no digo que no conocían, pero que puedan pretender desconocer ese nivel de descontento social y de malestar por la negación de acceso a los derechos humanos más básicos, habla de una sociedad profundamente fragmentada. Bueno, la salud, las pensiones, es decir, la idea de alguien que tiene que trabajar toda su vida para pagar una pensión y que cuando se jubila resulta que le calcularon la edad de supervivencia a los 110 años. Entonces le dan una migaja, algo que es abusivo, porque con eso armaron un mercado de capitales que fue muy beneficioso para un sector, pero es muy abusivo y la gente no lo tolera. La salud, la educación paga, la salud, que si uno no tiene dinero se muere directamente. Entonces eso es muy básico. Ellos sí. El nivel de negación de derechos abiertamente, eso es muy particular y es distinto. Digamos, no es que el neoliberalismo sea ajeno a nuestra realidad, pero hay matices y hay un lenguaje de derechos en la Argentina que tiene otro espacio, por la cual algunas cuestiones no son decibles, digamos, que el umbral político de reconocimiento de derechos es más alto. Y creo que esto puede estar siendo motivo de discusión actualmente en Chile, donde también es muy importante decir las formas de la represión militar y policial implican gravísimas violaciones a los derechos humanos. 240 personas se quedaron lastimados sus ojos, ¿no? ¿Qué está haciendo la comunidad internacional al respecto? Porque da la impresión de que hay una respuesta muy tibia a algo que es verdaderamente intolerante.
bueno, no sé calificar la respuesta internacional, pero sí puedo decir algunas iniciativas que están ocurriendo. La semana pasada hubo una misión de observadores de diferentes organizaciones del mundo de la que participó el CELS, donde se pudieron verificar algunas de estas violaciones de derechos humanos que estoy mencionando. En cuanto a lo que señalaba Mabel, por ejemplo, de las lesiones oculares, tienen que ver con el uso de las mal llamadas armas menos letales, que pueden tener consecuencias muy graves de letalidad y muy graves de afectación de la integridad. Y los números de las lesiones oculares que hay son gravísimos porque hablan, además de las consecuencias, digamos, para las personas que lo padecieron, hablan del tipo de manipulación y uso de estas armas, porque ese índice, esa tasa, ese nivel de afectación de heridos y ese tipo de heridas muestran el modo en el que se están usando las armas, por fuera de toda regulación, por fuera de toda normativa. Sí, la televisión lo muestra claramente, apuntan directamente a los ojos de las personas, o sea, se lo ve, por eso... Es gravísimo y también hay denuncias... Las violaciones a las niñas, a las chicas... denuncias muy graves de delitos sexuales en la situación de detención. Y en ese caso, ¿no correspondería sanciones a Chile, que tiene acceso a tantos mercados en el mundo? Digo, esto pasa en otros países e inmediatamente la comunidad internacional reacciona, prohíbe el ingreso de productos, sanciona económicamente y política, no se ve nada de eso alrededor. Va a haber una visita de la Comisión Interamericana, hay que esperar ese informe y bueno, esas reacciones internacionales no son automáticas, ¿no? Hay que esperar que avance el proceso. Yo no creo que el proceso no esté siendo observado internacionalmente. Sí, creo que... Además la rapidez con que en algunos casos saltan y en otros no. A veces se muere una persona en un lugar y hay un escándalo internacional y se están muriendo, matando personas. Lo vemos en Medio Oriente. Ahí la comunidad internacional reacciona rápido, cierra mercados, sanciona, embargos, etcétera. Y acá da la impresión... Es un proceso muy acelerado. Esto empezó el 18 de octubre. Sí, ya nos tenemos que ir. Te agradezco. Bueno, la verdad que 40 años del CELS es una institución realmente muy respetada y es muy bueno tenerla. Así que gracias por el informe, que lo vamos a leer y lo recomendamos. Es muy recomendable la lectura, se lee muy bien. Solo quiero decir que el libro está completamente disponible en nuestra página web, que es www.cels.org.ar, igual que todos los informes anuales y todas las publicaciones del CELS. Bueno, muchas gracias Marcela Perelman y a ustedes esto fue Asuntos Públicos.